En el corazón del Caribe, a finales del siglo XVIII, una pequeña isla ardía bajo el sol y la injusticia. Su nombre, Saint-Domingue, una colonia francesa tan rica que, según los historiadores, generaba más de la mitad del azúcar y el café que consumía Europa. Pero aquella riqueza no se construía con oro ni con comercio justo. Se sostenía sobre los hombros de cientos de miles de hombres y mujeres arrancados de África, condenados a trabajar hasta morir. Esa isla, bañada por aguas turquesas, era en realidad un infierno organizado con precisión colonial. Francia la llamaba su perla del Caribe, su joya más brillante. Pero debajo del brillo se escondía un sistema brutal, sostenido por el Código Negro de 1685, un conjunto de leyes que legitimaba la esclavitud y establecía que los africanos eran propiedad. En Saint-Domingue, 3 grupos dividían el territorio como si fuera un tablero de ajedrez: los Grands Blancs, ricos terratenientes franceses; los Petits Blancs, los colonos pobres pero aún privilegiados; y los gens de couleur libres, personas de ascendencia mixta que, a pesar de haber nacido libres, vivían bajo el desprecio constante de quienes se creían dueños del mundo. Y por debajo de todos, los esclavizados, más de 500.000 de almas que respiraban con el peso del látigo en la espalda. El aire estaba cargado de tensión, y aunque las plantaciones parecían calmas, el silencio escondía algo más profundo, un murmullo que crecía día tras día, un rumor de libertad, un eco que viajaría desde África hasta el Caribe y desde el Caribe hasta Europa. A miles de kilómetros, en París, otro fuego comenzaba a encenderse. En 1789 estallaba la Revolución Francesa, proclamando los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Aquellas palabras atravesaron océanos y resonaron con fuerza en las mentes de quienes eran tratados como objetos. Si todos los hombres eran iguales, ¿por qué no los esclavos? Si la libertad era un derecho natural, ¿por qué ellos no podían tenerla? Los rumores llegaban a Saint-Domingue en barcos, en cartas, en conversaciones clandestinas. En las noches, en los barracones de las plantaciones, los esclavos repetían en voz baja las palabras prohibidas: liberté, égalité, fraternité. En ese escenario nació la figura que cambiaría el destino de Haití, Toussaint Louverture. Su verdadero nombre, François-Dominique Toussaint, nació alrededor de 1743 en la plantación Breda, cerca de Cap Français. Era hijo de padres africanos, probablemente de la etnia arada, traídos como esclavos desde Dahomey, la actual Benín. Pero Toussaint no sería un esclavo común. Desde joven demostró una inteligencia fuera de lo común. Aprendió a leer y escribir, algo casi imposible para alguien de su condición, y trabajó como cochero, observando, escuchando y comprendiendo el sistema que lo oprimía. Su espíritu callado escondía una mente estratégica. Leía a los filósofos franceses, admiraba a líderes como Julio César, y en secreto, soñaba con una vida más allá de las cadenas. Era un hombre que entendía que el conocimiento podía ser más peligroso que cualquier espada. A finales del siglo XVIII, las tensiones en Saint-Domingue eran insoportables. Los blancos temían perder su poder, los mulatos exigían igualdad de derechos, y los esclavos, cansados del dolor, comenzaban a organizarse. En 1791, la chispa finalmente encendió el fuego. En una ceremonia en el bosque de Bois Caimán, dirigida por el líder espiritual Dutty Boukman, cientos de hombres y mujeres juraron levantarse contra los amos. La noche del 22 de agosto de ese mismo año, la isla ardió en llamas. Plantaciones enteras fueron destruidas. El orden colonial tambaleó. Francia, sumida en su propia revolución, no supo cómo reaccionar. Los colonos pedían ayuda, mientras los esclavos reclamaban justicia. En medio del caos, Toussaint Louverture emergió. Al principio, no fue el líder del levantamiento, pero su talento militar, su carisma y su habilidad para negociar lo convirtieron rápidamente en una figura indispensable. Supo moverse entre las potencias como un jugador de ajedrez. Se alió temporalmente con los españoles de Santo Domingo, quienes también buscaban debilitar a Francia. Luego, cuando la Convención Nacional Francesa abolió oficialmente la esclavitud en 1794, Toussaint cambió de bando y juró lealtad a la República Francesa. Esa decisión no fue simple oportunismo, fue visión estratégica. Sabía que el enemigo real era el sistema colonial, no solo un ejército. Bajo su mando, las tropas de ex-esclavos se convirtieron en una fuerza disciplinada. Louverture impuso orden,
estableció nuevas plantaciones donde los antiguos esclavos ahora trabajaban como hombres libres, y demostró que Haití podía prosperar sin las cadenas del pasado. Pero el mundo no estaba preparado para ver a un antiguo esclavo gobernar con la inteligencia de un general europeo. Ni España, ni Inglaterra, ni siquiera Francia veían con buenos ojos aquel experimento de libertad. Saint-Domingue era demasiado valiosa. Sus plantaciones representaban el corazón económico del imperio francés, y su independencia amenazaba el orden colonial de toda América. A medida que la revolución haitiana avanzaba, las potencias extranjeras se unieron en un intento de aplastarla. Inglaterra y España enviaron tropas. Louverture resistió, usando la táctica de la tierra arrasada, destruir los recursos antes de que cayeran en manos enemigas. Cada batalla no era solo por territorio, sino por la idea misma de que los hombres negros podían gobernarse a sí mismos. En 1798, tras años de guerra, las fuerzas británicas abandonaron la isla. Louverture emergió como el líder indiscutible. Era gobernador de facto de Saint-Domingue, aunque todavía juraba lealtad a Francia. Firmó tratados, reorganizó el comercio y mantuvo la economía funcionando. Pero su visión iba más allá. Soñaba con un país libre, estable y respetado. Sin embargo, en Europa, un nuevo poder había surgido: Napoleón Bonaparte. El joven general francés veía en Louverture un desafío a su autoridad. Napoleón no podía tolerar que una colonia se gobernara sola, y menos aún por hombres que habían sido esclavos. En 1801, Toussaint promulgó una constitución para Saint-Domingue. En ella se declaraba que todos los hombres nacían libres y que la esclavitud nunca podría restablecerse. Aunque mantenía formalmente la unión con Francia, el mensaje era claro: Haití quería autodeterminación. Esa constitución fue la chispa que encendió la ira de Napoleón. Preparó una expedición militar para restaurar el orden, dirigida por su cuñado, el general Charles Leclerc. Detrás de esas órdenes se escondía un objetivo más oscuro: reinstaurar la esclavitud. En 1802, más de 30.000 soldados franceses desembarcaron en la isla. Fue el comienzo de una nueva etapa, más dura y traicionera. Louverture, consciente del peligro, buscó evitar una masacre. Negoció, resistió, pero sabía que estaba rodeado por enemigos y espías. Los franceses lo invitaron a dialogar, prometiendo paz y respeto. Pero tras ese gesto de aparente cordialidad, se escondía una trampa. Cuando Toussaint acudió al encuentro, fue arrestado. Sin juicio, sin honor, fue embarcado hacia Francia. Al partir, pronunció una frase que marcaría la historia: al derribarme hoy, cortan solo el tronco del árbol de la libertad. Pero volverá a crecer, porque sus raíces son profundas. Y así fue. Mientras Louverture era encarcelado en la fría prisión de Fort de Joux, en los Alpes, su pueblo continuó la lucha. Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe tomaron las armas, inspirados por el legado de su líder. La revolución haitiana no moriría con él. El 1 de enero de 1804, Haití proclamó su independencia, convirtiéndose en la primera república negra libre del mundo. Toussaint Louverture nunca llegó a ver ese día. Murió prisionero en 1803, pero su sueño sobrevivió a su cuerpo. Su nombre quedó grabado no solo en la historia del Caribe, sino en la conciencia universal como símbolo de libertad, dignidad y coraje. Un hombre que cambió el curso del mundo con ideas más poderosas que las armas. El arresto de Toussaint Louverture en 1802 marcó uno de los episodios más oscuros y decisivos de la revolución haitiana. La noticia recorrió la isla como un trueno. Los franceses habían capturado al hombre que, hasta entonces, había mantenido un delicado equilibrio entre la paz y la independencia. Pero si los oficiales de Napoleón creían que, eliminando a Louverture, podrían apagar el fuego de la revolución, estaban profundamente equivocados. La traición de Francia se sintió como una puñalada. Aquella nación que había proclamado los ideales de liberté, égalité, fraternité, ahora buscaba reinstaurar el látigo y las cadenas. Napoleón Bonaparte no podía concebir que una colonia dirigida por antiguos esclavos siguiera su propio camino. Su objetivo no era solo político, era simbólico. Restablecer la esclavitud en Saint-Domingue significaba reafirmar el poder blanco en un mundo que comenzaba a cuestionarlo. El general Charles Leclerc, cuñado de Napoleón, llegó con un ejército de más de 30.000 hombres.
Era una de las expediciones militares más grandes enviadas por Francia al otro lado del Atlántico. Al principio, los franceses usaron la diplomacia, ofreciendo paz y promesas vacías de autonomía, pero tras capturar a Louverture, mostraron su verdadero rostro. Comenzaron las persecuciones, las ejecuciones y los intentos de restaurar el sistema colonial. Sin embargo, el espíritu de Toussaint seguía vivo en su pueblo. Jean-Jacques Dessalines, antiguo lugarteniente de Louverture, se convirtió en el nuevo líder de la resistencia. Era un hombre más duro, más implacable, forjado por años de guerra. Donde Louverture había apostado por la negociación, Dessalines apostó por la fuerza total. El conflicto se tornó brutal. Los franceses subestimaron a sus enemigos, ignorando que aquellos soldados negros conocían cada rincón de las montañas, cada sendero de los bosques tropicales, cada arroyo donde podían esconderse y atacar sin ser vistos. Usaron tácticas de guerrilla, incendiaron plantaciones, sabotearon las rutas de suministro. Las tropas europeas, acostumbradas a luchar en llanuras y ciudades, se encontraron atrapadas en un infierno verde donde el calor, las enfermedades y la resistencia local los devoraban. La fiebre amarilla, en particular, fue un enemigo invisible y letal. En pocos meses, diezmaría al ejército francés. Según los registros históricos, más de 20.000 soldados murieron, no solo por la guerra, sino por las enfermedades tropicales. Lo que Napoleón había imaginado como una campaña rápida y gloriosa, se convirtió en un desastre monumental. Mientras tanto, en Europa, la situación política se complicaba. Napoleón se enfrentaba a nuevas guerras en el continente, y su sueño de reconstruir un imperio colonial en América se desmoronaba. La resistencia haitiana era más que una rebelión. Era una revolución moral que ponía en jaque los cimientos del colonialismo. Dessalines comprendió que no había vuelta atrás. Louverture había sido el arquitecto del sueño, pero ahora él debía ser el ejecutor del destino. En 1803, lanzó una ofensiva total contra los franceses. Las batallas de Vertières y Crête-à-Pierrot pasaron a la historia como símbolos de coraje y sacrificio. Los combatientes haitianos, muchos descalzos, mal armados, pero decididos, enfrentaron a un ejército imperial con la única fuerza que nunca pudieron arrebatarles, la convicción de que la libertad valía más que la vida. En noviembre de 1803, las fuerzas de Dessalines lograron lo impensable: derrotar definitivamente al ejército francés. Fue un golpe histórico. Napoleón, humillado y consciente de su fracaso, ordenó la retirada. Al año siguiente, el 1 de enero de 1804, en la ciudad de Gonaives, Jean-Jacques Dessalines proclamó la independencia de Haití. Por primera vez en la historia, un pueblo de esclavos se había liberado por sí mismo y había fundado su propio país. Nacía la República de Haití, nombre tomado de la lengua indígena taína que significa tierra montañosa. La proclamación fue más que un acto político, fue una declaración universal. Haití no solo rompía con Francia, sino con el sistema esclavista global. En un mundo donde la mayoría de las potencias se enriquecían a costa de la explotación humana, aquella pequeña nación se alzaba como un faro incómodo. Pero la libertad no vino sin consecuencias. Francia, herida en su orgullo, se negó a reconocer la independencia. En 1825, bajo la amenaza de invasión, Haití fue obligada a pagar una indemnización gigantesca a Francia, 150 millones de francos oro, una suma impagable para una nación recién nacida. Aquel tributo, disfrazado de compensación por las propiedades perdidas, significó décadas de deuda y pobreza. Fue, en efecto, una nueva forma de esclavitud, pero esta vez económica. Aún así, el mensaje de Haití trascendió sus fronteras. La revolución haitiana encendió una llama que se propagó por todo el continente. En América Latina, líderes como Simón Bolívar encontraron inspiración en el ejemplo haitiano. De hecho, fue en Haití donde Bolívar recibió apoyo militar y refugio antes de iniciar su campaña libertadora. El presidente haitiano Alexandre Pétion le ofreció armas, hombres y barcos, con una sola condición: que al liberar los territorios sudamericanos aboliera la esclavitud. Así, la revolución haitiana no solo cambió la historia del Caribe, sino también la del mundo. Fue la primera gran revolución anticolonial de la era moderna y el primer país en declarar la igualdad racial de manera absoluta. Mientras tanto, el legado de Toussaint Louverture seguía creciendo.
Aunque murió prisionero en Francia en 1803, su figura se convirtió en mito. En su celda del fuerte de Joux, en las montañas nevadas del Jura, resistió hasta el final. Según los informes oficiales, murió de neumonía. Pero en Haití, su muerte fue vista como martirio. Había sido traicionado, pero no derrotado. El eco de su voz resonó a través de los siglos. Louverture no solo había liderado un ejército, había demostrado que la inteligencia, la disciplina y la estrategia podían vencer al poder más grande del planeta. Fue, en muchos sentidos, un precursor de los movimientos de independencia del siglo XIX y un símbolo del pensamiento anticolonial moderno. Las potencias europeas intentaron silenciar la historia haitiana, temerosas de que su ejemplo inspirara a otras rebeliones. Durante décadas, los libros de historia minimizaron su impacto, pero la verdad no se puede borrar. La revolución haitiana fue un punto de no retorno. Incluso en los Estados Unidos, donde la esclavitud aún persistía, el miedo al efecto Haití se extendió. Los plantadores del sur temían que sus esclavos siguieran el ejemplo de Louverture y de Salines. En contraste, para los afrodescendientes libres, Haití se convirtió en símbolo de esperanza. Era la prueba viviente de que el dominio colonial no era invencible. En Europa, pensadores y escritores debatieron sobre lo ocurrido. Algunos, como Víctor Hugo, siglos después, exaltaron a Louverture como un héroe trágico. Otros lo vieron como un rebelde que desafiaba el orden establecido. Pero la historia, con el tiempo, lo reivindicó. Hoy, el nombre de Toussaint Louverture está inscrito en el Panteón de Francia, junto a los grandes líderes de la humanidad. Su historia sigue enseñando que el valor, la inteligencia y la fe en la justicia pueden cambiar el curso del mundo. Sin embargo, Haití pagó caro su independencia. Las décadas posteriores estuvieron marcadas por bloqueos, aislamiento y deudas impuestas por las potencias que temían el ejemplo de una nación libre y negra. Aquella república nacía bajo el peso de la venganza colonial, pero, a pesar de todo, sobrevivió. La revolución haitiana transformó para siempre la política mundial. Demostró que los ideales de libertad y humanidad no eran propiedad exclusiva de Europa, sino un derecho universal. Despertó conciencias, inspiró movimientos y sembró una verdad que ningún imperio pudo extinguir, que la dignidad no se negocia. En cada batalla librada, en cada decreto firmado, en cada vida sacrificada por la libertad, se reflejaba la visión de Toussaint Louverture, un mundo donde ningún hombre naciera esclavo. Y aunque el camino fue duro, su legado trascendió fronteras. En los libros, en los monumentos, en las calles de Puerto Príncipe, en cada voz que pronuncia su nombre, vive la historia de un pueblo que se negó a rendirse, porque Toussaint Louverture no solo liberó una isla, liberó una idea. Y las ideas, cuando nacen del dolor y la justicia, son imposibles de encadenar. Cuando el humo de las batallas se disipó y el eco de los cañones franceses se perdió entre las montañas de Haití, el mundo se encontró frente a una realidad que no sabía cómo asimilar. Un grupo de hombres y mujeres que habían nacido bajo el yugo de la esclavitud había derrotado a uno de los imperios más poderosos de la tierra. No fue solo una victoria militar, fue una revolución moral, un golpe directo al corazón del orden colonial. Haití había demostrado algo que Europa se negaba a aceptar, que los pueblos oprimidos podían levantarse y gobernarse a sí mismos. Sin embargo, las potencias de la época no celebraron la libertad haitiana. Al contrario, la recibieron con miedo. Estados Unidos, aún dividido por la esclavitud, vio el nuevo país como una amenaza ideológica. Inglaterra y España temían que el ejemplo se extendiera a sus colonias americanas. Francia, herida en su orgullo, trató de borrar a Haití del mapa diplomático. Durante años, ninguna nación europea quiso reconocer oficialmente su independencia, pero la influencia de la revolución haitiana era imparable. Su impacto se extendió como un terremoto silencioso que sacudió los cimientos de los imperios. En América Latina, los movimientos independentistas comenzaron a inspirarse en su ejemplo. Simón Bolívar, el libertador de Sudamérica, es un ejemplo claro de ello. En 1815, derrotado y exiliado, Bolívar buscó refugio en Haití. El presidente haitiano Alexandre Pétion lo recibió con respeto y comprensión. Haití, que apenas tenía unos años de libertad, ofreció su apoyo a quien buscaba liberar el continente. Pétion le entregó armas, dinero y barcos, con una sola condición, que al alcanzar la independencia,
aboliera la esclavitud en los territorios liberados. Bolívar aceptó, y en sus cartas posteriores reconoció que sin Haití, la independencia de América del Sur habría sido imposible. El gesto fue más que diplomático, fue un símbolo del nuevo orden que se gestaba. Un pequeño país caribeño, ignorado por los imperios, estaba dictando el destino de continentes enteros. En Europa, la revolución haitiana también dejó una huella profunda. La derrota en Saint-Domingue fue uno de los factores que llevó a Napoleón a vender el vasto territorio de Luisiana a los Estados Unidos en 1803. Sin su colonia más rentable en el Caribe, el imperio francés perdió interés en América. Esa venta, conocida como la Louisiana Purchase, duplicó el tamaño de los Estados Unidos y cambió el curso de la historia norteamericana. Es irónico. La independencia de Haití, nacida de la lucha contra la opresión, permitió indirectamente la expansión del país que más tarde se convertiría en una potencia mundial. Pero mientras las consecuencias políticas se extendían, el precio que Haití pagaba por su libertad era devastador. Francia, negándose a aceptar la derrota, impuso en 1825 una indemnización descomunal, 150 millones de francos oro, a cambio de reconocer la independencia. Era una cifra tan enorme que equivalía a varios años del presupuesto nacional francés. Haití, aislada del comercio internacional, se vio obligada a endeudarse con bancos franceses para pagarla. Esa deuda, llamada la deuda de la independencia, tardaría más de un siglo en saldarse. Así, la primera nación libre del Caribe comenzó su vida bajo el peso de una carga económica impuesta por sus antiguos amos. Mientras tanto, el mito de Toussaint Louverture crecía más allá de las fronteras. Aunque no vivió para ver el nacimiento de la República, su nombre se convirtió en sinónimo de libertad y resistencia. Los cronistas europeos intentaron presentarlo como un tirano ilustrado o un caudillo ambiguo, pero para los pueblos oprimidos del mundo, Louverture era un héroe universal. Su inteligencia, su dominio del arte militar y su visión política trascendieron el tiempo. No era solo un libertador, era un estratega que entendió antes que nadie que la libertad, sin educación, sin orden y sin justicia, estaba condenada a perderse. Louverture había intentado demostrar que un pueblo negro podía gobernar con la misma eficacia y dignidad que cualquier nación europea. Y lo logró. Durante su gobierno provisional, organizó la agricultura, restableció el comercio y promulgó leyes basadas en la equidad. Su sueño era construir una sociedad donde el color de la piel no definiera el valor del ser humano. Sin embargo, el mundo no estaba preparado para esa visión. Las potencias coloniales hicieron todo lo posible para aislar y desprestigiar a Haití. Los manuales de historia europeos apenas mencionaban su revolución. Durante décadas, la narrativa dominante trató de minimizar su impacto, pero la verdad, silenciosa, siguió viajando de boca en boca, de generación en generación. En África, los esclavos liberados que regresaron vieron en Haití una promesa de lo que podía lograrse. En América, los movimientos abolicionistas usaron su ejemplo como argumento, y en Europa, filósofos y escritores comenzaron a reconocer que el experimento haitiano había puesto en evidencia las contradicciones del pensamiento ilustrado. ¿Cómo podía una civilización que hablaba de derechos universales justificar la esclavitud? La revolución haitiana obligó a Occidente a mirarse al espejo. El filósofo alemán Hegel llegó a mencionar, en su dialéctica del amo y el esclavo, la importancia del reconocimiento del otro como ser humano. Muchos historiadores han interpretado esa idea como una referencia indirecta a lo que ocurrió en Haití, el momento en que los oprimidos se levantaron y reclamaron su lugar en la historia. Con el paso de los años, la figura de Louverture fue recuperada por escritores, músicos y pensadores. El poeta británico William Wordsworth le dedicó un soneto donde lo describía como un mártir de la libertad. Aimé Césaire, en el siglo XX, lo reivindicó como símbolo de la dignidad africana en su obra teatral La tragedia del rey Christophe. Incluso en el arte contemporáneo, Louverture aparece como un arquetipo del líder que desafía al imperio, el hombre que vence con ideas más que con violencia. Pero más allá del mito, la revolución haitiana dejó una herencia política concreta, sentó las bases del pensamiento anticolonial moderno, inspiró las luchas de independencia de África en el siglo XX, las rebeliones contra el apartheid y los movimientos por los derechos civiles. Fue la semilla que germinó lentamente durante 200 años
hasta florecer en la conciencia global. Haití enseñó al mundo que la libertad no se mendiga, se conquista, que no se trata solo de romper cadenas físicas, sino de desmantelar las estructuras mentales y sociales que las sostienen. Cada revolución posterior desde Cuba hasta Sudáfrica llevó en su ADN algo del espíritu de Toussaint Louverture. Sin embargo, el país que encendió la chispa siguió enfrentando desafíos. Las potencias nunca perdonaron su ejemplo. Haití fue marginado de los grandes circuitos comerciales. Sus gobiernos sufrieron inestabilidad y su territorio fue ocupado en diversas ocasiones. Pero incluso en los momentos más oscuros, el eco de su revolución siguió vivo. Hoy, más de 2 siglos después, el nombre de Louverture aún se pronuncia con respeto. En 1998, Francia inscribió su memoria en el Panteón de los Héroes Nacionales, reconociéndolo oficialmente como símbolo universal de la lucha por la libertad. Fue un gesto tardío, pero poderoso. En las escuelas de Haití, su historia se enseña no como un pasado lejano, sino como una promesa vigente. El legado político de Toussaint Louverture y de la revolución haitiana es inmenso. Obligó al mundo a redefinir lo que significaba ser humano, libre y soberano. Demostró que la dignidad no depende del origen ni del color, sino de la capacidad de levantarse frente a la injusticia. Y aunque Haití ha sufrido terremotos, dictaduras y crisis económicas, su bandera sigue ondeando como un recordatorio de algo que nunca podrá ser destruido: el valor de un pueblo que eligió la libertad por encima del miedo. Louverture lo dijo antes de morir: cortarán el tronco del árbol de la libertad, pero volverá a crecer porque sus raíces son profundas. Y tenía razón. Aquellas raíces no solo alimentaron a Haití, sino a toda la humanidad. El tiempo ha pasado, pero la historia de Haití y de Toussaint Louverture sigue viva como una llama que se niega a extinguirse. Más de 2 siglos después de su muerte, su figura aún provoca respeto, admiración y reflexión. Su vida no fue solo la historia de un hombre que desafió un imperio, sino la historia de un pueblo que se negó a aceptar su destino impuesto. Haití no fue una casualidad, fue el resultado de siglos de opresión que finalmente encontraron una voz. Hoy, el nombre de Toussaint Louverture no solo pertenece a los libros de historia, pertenece al presente. Es un símbolo que trasciende el tiempo, un recordatorio de que la libertad es un proceso continuo, no un punto de llegada, porque cada generación enfrenta sus propias cadenas, y cada época debe decidir si se somete o se levanta. En un mundo que todavía lucha contra las desigualdades, las injusticias sociales y las formas modernas de esclavitud, la figura de Louverture adquiere un nuevo significado. No se trata solo de recordar su valentía, sino de comprender lo que representó: la resistencia frente al poder, la inteligencia frente a la fuerza, la humanidad frente a la codicia. Louverture fue un estratega, pero también un filósofo en acción. Entendió que la verdadera revolución no consistía únicamente en expulsar a los invasores, sino en transformar la mentalidad de un pueblo. Soñó con una sociedad en la que el color de la piel no definiera el destino, donde la educación fuera el arma más poderosa y donde la justicia se impusiera sobre la venganza. Ese ideal, tan adelantado a su tiempo, sigue siendo una lección pendiente para el mundo moderno. Un legado que traspasó fronteras. La influencia de la revolución haitiana no se detuvo en el Caribe. Traspasó océanos, ideologías y generaciones. Inspiró movimientos de independencia en América Latina, reavivó los debates sobre la abolición de la esclavitud y sentó las bases del pensamiento anticolonial moderno. En África, durante el siglo XX, los líderes de los movimientos de liberación vieron en Haití un espejo de su propia lucha. En Ghana, Kwame Nkrumah hablaba de Louverture como un ejemplo de dignidad africana. En Sudáfrica, Nelson Mandela reconoció el valor de quienes se levantaron por su libertad en un mundo que los consideraba inferiores. En Estados Unidos, el eco de Haití resonó en los movimientos por los derechos civiles. Activistas como Martin Luther King Jr. y Malcolm X mencionaron la revolución haitiana como una prueba de que la libertad podía ganarse incluso en las condiciones más adversas. Haití demostró que la historia no pertenece a los poderosos, sino a quienes se atreven a escribirla con coraje. Y en América Latina, el espíritu de Louverture se reflejó en las palabras de Simón Bolívar, quien no dudó en reconocer que sin el apoyo de Haití, la independencia del sur no habría sido posible. El gesto del presidente Alexandre Pétion
entregar armas y hombres a cambio de la abolición de la esclavitud, fue la prolongación de la visión de Louverture, una libertad que debía ser compartida, no exclusiva.